Muy buenas noches a todos los amigos que están conectados en este momento. El Señor los bendiga de forma especial. Un día más que el Señor nos regala la oportunidad de estar conectados. Muchas gracias por el llamado, por estar hoy conectados un día más de grupo de Pregúntele a Monseñor. Ya vamos para 4 años, si no estoy mal, donde hablamos de todos los temas místicos, paranormales, espirituales. Me sabrán perdonar porque he estado malito, he estado con gripita, pero bueno, ahí estamos, fiel y firmes. Hoy tengo una gran dicha de compartirles lo que habíamos hablado en el en vivos anteriores. Vamos a hablar sobre un diplomado espectacular, mega, ultra, súper interesante de Sagrada Escritura. Y para eso tenemos a Monseñor René, que hoy nos acompaña, obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional en Ecuador, nuestro representante en Ecuador, un gran ser humano, muy humano, muy solidario, muy espiritual, pero que tiene también una formación muy especial hacia la teología de la Sagrada Escritura. Es un biblista bien reconocido a nivel internacional y tiene unos estudios en especialización en Sagrada Escritura supremamente importantes, en los cuales nos va a brindar un conto muy, muy bonito de la Sagrada Escritura. Somos 3 los que vamos a estar en el diplomado de Sagrada Escritura. Ahorita Monseñor René nos va a comentar, pero también van a estar otros sacerdotes de la congregación acompañándonos. Dándoles la bienvenida, muchas gracias por estar conectados. Recuerden, todos los viernes después de las 9 de la noche, grupo de preguntas. Hoy es temático, hoy vamos a hablar del diplomado de Sagrada Escritura, un diplomado especial, muy bello, muy hermoso, muy importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero también pueden hacer sus preguntas de otros temas. Hoy vamos a ver como una introducción a lo que es el diplomado, para los que estaban preguntando, ay, ¿cómo es el diplomado? ¿Y cuándo se inicia? ¿Y cuánto tocaría pagar? ¿Y cómo sería la inscripción? ¿Y cómo son las materias? Bueno, eso lo vamos a hablar hoy. ¿Qué más les puedo recomendar? Suscríbanse, denos like, escríbanme en qué ciudad están, el clima cómo está, para saber cómo está por ahí, por todos los lados de los que están conectados, porque se conectan muchas personas de muchos lugares. Este domingo vamos a tener una Eucaristía de liberación muy especial en el Outlet Factory en las Américas, para que estén pendientes. A las 3 de la tarde, todos los domingos estamos yendo a celebrar la Eucaristía, mi persona y los congregados. Entonces, para que estén muy, muy listos, muy pilas, que no se les vaya a perder esta oportunidad. Este domingo, Eucaristía especial de liberación, para que estén presentes. Ya vamos a iniciar lo que son las misas gregorianas, las Eucaristías gregorianas, 33 Eucaristías de liberación, de sanación, de prosperidad, de rompimiento de cadenas genealógicas, y vamos a tener ahorita a finales de julio una Eucaristía especial de liberación y rompimiento de cadenas genealógicas. Ese es pro templo. El objetivo es reunir recursos para el templo, el santuario de San Próspero. Ya yo les he comentado cuál es el proyecto del santuario de San Próspero, y va a ser una Eucaristía de mucha unción, y vamos a hablar en estos días también sobre las cadenas genealógicas. Sin más, estamos transmitiendo en tiempo real a través del canal de YouTube, Congregación Sacerdotal Internacional, Facebook, Obispo Andrés Tirado, Arzobispo Andrés Tirado, Exorcista Monseñor Andrés Tirado, y de Twitter. No pudimos hoy transmitir a través de Instagram y a través de TikTok, porque no son compatibles con la plataforma que estamos utilizando. Pero vamos a subir este video a esas plataformas para que ustedes lo puedan ver en estos días. Monseñor René, un placer, una bendición muy grande tenerlo hoy con nosotros. Cuénteme, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Monseñor Andrés Tirado. Me encuentro muy bien de la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, Santo Domingo de los Átilas, con un clima de temperatura de 25 grados más o menos, calorcito fuerte, pero también aquí es húmedo, no está lloviendo afortunadamente, hay una buena brisa. Se siente en el ambiente un ruido porque la ciudad está de fiesta. El Cantón Santo Domingo cumple 56 años el 3 de julio, entonces justamente este fin de semana es fin de fiestas. Así que van a escuchar música de ambiente, no especialmente música espiritual, pero ese es el día a día de nosotros en este lugar. Saludando a todas las personas que nos acompañan, veo que nos saludan del eje cafetero, muchas gracias por el saludo. También había alguien desde Tunja, desde Tolima, Carmenza Ortiz Luna. Y bueno, estoy viendo a las personas que van ingresando, Monseñor Andrés les conoce. Para mí es un gusto estar esta noche, Monseñor Andrés, con usted, hacer parte de este su programa tan conocido. Aprovechar la oportunidad para felicitarle por los más de 400 aciertos en las predicciones. Para mí ha sido muy importante. Justo en el diplomado de ayer estábamos en pleno desarrollo cuando tembló en Colombia, 8 y 50 y pico más o menos, ¿no? En Bogotá. Entonces, todas estas predicciones nos ayudan a estar atentos, a orar, a poner en manos de Dios nuestra protección, nuestra vida, y también felicitarle por los programas en la Mega. Muy importante, Monseñor. También ahí tenemos un récord. Se me olvidó cuánto fue, pero es un buen récord importante. Entonces, sin más, este es como mi saludo y le doy la palabra a Monseñor. Muchas gracias, Monseñor René. Son más de 180 entrevistas en estos años en el cartel. Ahorita estoy esperando en octubre una participación que hice, ya eso fue en enero, febrero que se grabó, para Inexplicable tercera temporada de History Channel, que vamos a salir hablando sobre el Ministerio de Liberación y Exorcismo, la exorcística. Y también de una película que hace años se grabó, es película documental que hemos estado esperando bastante. Ya hoy me dieron esa noticia que ahorita en octubre en salas de Colombia se va a estrenar, donde se habla un poco de la vida como exorcista, pero también familiar. Entonces va a estar muy interesante como congregado de la Congregación Sacerdotal Internacional. Entonces, estos son buenas noticias para todos. Ahí les voy contando. Ahí les voy a enviar el tráiler de la película para que lo puedan ver y nos acompañen en el estreno ahorita en octubre. Bueno, bendito sea el Fue Señor. primicia hoy, ¿ah? Primicia, qué bueno. Primicia, sí. Noticia, noticia. Eso está muy bien. También muy agradecido, Monseñor René, pues ya más de 400 predicciones cumplidas. Eso quiere decir de que la mano del Señor está con nosotros, la mano poderosa del Señor nos guía, nos ayuda y nos bendice. Hoy subí una noticia sobre los viajes espaciales que se van a poner de moda para que se pongan a mirarlo y vean cómo el ser humano va evolucionando y cómo la tecnología también ayuda en unas partes, en otras no, pero el mundo sigue girando y nosotros nos tenemos que ir adaptando a los tiempos y viendo cómo se van desarrollando las circunstancias del mundo. Y hay algo muy importante, que es que en la teología y la Sagrada Escritura también hay un componente escatológico, apocalíptico, profético. Profético como aviso de lo que podemos nosotros analizar de una circunstancia, de la geopolítica, de la economía, de ahí tomar un análisis y con la iluminación del Espíritu Santo tomar también decisiones. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura, porque nos va a guiar y nos va a enseñar cómo debemos de asumir estas realidades políticas, económicas, de salud, familiares, sentimentales, para poderlas enfocar hacia el objetivo del Señor, que es la vida eterna, y cómo acercarnos más a Jesús. Por eso, cuando hablamos con Monseñor René, vimos que hay una inmensa necesidad de aprender de la Sagrada Escritura, sumergirnos en la palabra del Señor, porque
cometemos muchos errores, y muchos errores es por la ignorancia, por no conocer la palabra del Señor, que ha sido un gran tesoro para la iglesia, para el magisterio, para la tradición, para todos nosotros, pero cuando la sacamos de nuestra vida y solo la utilizamos de vez en cuando como para leer alguna cosa, hace que nosotros pues nos alejemos del camino del Señor, que va también del camino de la construcción del discipulado, que lo estamos trabajando los lunes en el grupo de oración. Están totalmente invitados. Lunes, después de las 9 de la noche, grupo de oración, de liberación, donde escudriñamos la palabra del Señor, bendecimos, exorcizamos los sacramentales, hacemos oración de liberación, de sanación y de prosperidad. Sin más, Monseñor, cuéntenos esta gran noticia del diplomado. Gracias, Monseñor Andrés, y para todos los que están presentes en esta noche. Veo que hacen muchas preguntas para Monseñor, él más adelante irá a responderles. Gracias por todos los saludos que nos dan. Primeramente, pues yo también soy un obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional, como Monseñor Andrés lo ha dicho. Nosotros somos católicos independientes. Mi sede se encuentra en Ecuador, en la ciudad de Santo Domingo, para todo el Ecuador, y aquí trabajamos con los sacerdotes congregados, con el nombre también nuestro, que es Seguidores del Camino, un nombre totalmente bíblico, la Congregación Cristiana Seguidores del Camino. Nosotros en el diplomado, como Monseñor lo ha comentado, es fruto, es la justificación del mismo, fruto de la necesidad. Hay una necesidad, una sed de la palabra de Dios en todo momento. En los programas que puedo seguir yo a Monseñor y muchas de sus preguntas, las preguntas de los fieles seguidores, hay en el fondo un deseo por conocer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y más ahora que estamos viendo tiempos tan difíciles donde muchas profecías, incluso contenidas en la Sagrada Escritura, se están viendo y están en línea con las predicciones que Monseñor nos dice. Yo estoy en estos momentos con el corazón muy triste por Francia. Yo viví en Francia un tiempo, estudié, y estamos sumidos en París en una cuestión muy difícil, donde las personas, cuando no tienen un horizonte, cuando no tienen una luz que guíe, cuando no hay esa paz que quita toda zozobra, y que solamente encontramos en la palabra de Dios, pues uno ve la necesidad de poder dar a conocer estos y compartir, perdón, estos conocimientos. Conocimientos que van a la vanguardia, pero también conocimientos que tarde o temprano irán evolucionando, porque la palabra de Dios es dinámica. Justamente este programa se hace hoy después de la fiesta del martirio de San Pedro y San Pablo. Ayer celebramos San Pedro y San Pablo, y a San Pablo se le presenta con la palabra de Dios una espada de doble filo, ¿no? Una espada muy importante. Pablo, el autor del medio Nuevo Testamento, casi nada, a él se le dedica, se le reconoce esa autoría, ¿no? Entonces yo pensaba que las cosas de Dios sean en los tiempos de Dios, y hoy es un tiempo maravilloso. Yo agradezco, Monseñor Andrés, su invitación esta noche. Y bueno, la noticia primera es, tenemos un diplomado para todos aquellos y aquellas que deseen conocer de la palabra de Dios, que deseen ser guiados por la palabra de Dios, que están en estos momentos teniendo inquietudes sobre la palabra de Dios. Son como esos tres grandes elementos que encuentro allí, ¿no? El conocimiento, esa sed de conocer de la palabra de Dios, esa necesidad de guiarse, de dejarse guiar por el mismo Dios y su palabra, y también encontrar en ella esa paz, ese sosiego que tanto necesitamos. Entonces, por ahí estamos enfocados, Monseñor Andrés. No sé si para explicar del diplomado lo hacemos por medio de preguntas, o si también ustedes están muy atentos y quieren preguntarnos, estaremos muy dispuestos a comentarles de qué se trata, cómo se va a hacer. Monseñor, bueno, abro un paréntesis. Hay que Sí, señor. orar mucho por el mundo. Siempre les pido oración, y por Francia especialmente. En enero, en las predicciones del 15 de enero y del 12 de abril, les explicaba, bueno, desde que quedó reelegido Macron, les dije que se iban a dar protestas terribles y manifestaciones muy fuertes en Europa, especialmente en Francia, en París. Tenemos que orar mucho porque eso se extiende a que
se empeore la situación y pues obviamente llegue a una guerra civil en Francia, y eso sería terrible para Francia, para Europa, también en el contexto geopolítico con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, y todo eso, aunque nosotros lo vemos tan abstracto y tan lejano, llega a afectar la economía y de por ende también a Colombia. Entonces, todo está conectado en el mundo, entonces tenemos que orar muchísimo. Así como la Sagrada Escritura está conectada con todo ese conocimiento rabínico en el Antiguo Testamento y de los dichos y hechos de Jesús en el Nuevo Testamento, y los hechos de los apóstoles y las cartas que debemos de comprender y entender. Yo creo que sería importante, Monseñor René, hablar un poco de la estructura, cómo se va a manejar los tiempos, cómo está organizado el diplomado, y vamos contestando a medida que vayan surgiendo esas inquietudes, esas preguntas sobre el diplomado. Perfecto. Me uno a esa cadena de oración y veo que algunos están escribiéndonos justamente sobre ello, pidiendo misericordia a Dios. Así que seguiremos orando por la situación mundial y por todas las implicaciones que lo que pasa en Francia nos afecta a todos. Bueno, este diplomado de Sagrada Escritura, una vez explicada como la respuesta, la justificación del por qué nos sentamos como señor Andrés y también con el padre Mario Botas y el seminarista próximo a ordenarse diácono, Julián Camilo Maturana, nos dimos a la tarea de buscar una respuesta a esa necesidad, de configurar un diplomado que hace meses, Monseñor lo tenía incluso pensado hace años, pero desde hace meses empezamos a centralizarlo, a enfocarlo en estas preguntas de ahora, en estas inquietudes de ustedes. Y entonces dijimos, necesitamos hacer un diplomado que tenga tres partes. Un diplomado que diga que vaya creciendo, ¿no? Un diplomado que comience con algo para dummies, para personas inexpertas, personas que apenas tienen un primer contacto con la palabra de Dios y tienen tantas inquietudes. Y entonces vamos a empezar a canalizarlas hacia las inquietudes, a las preguntas que se deben hacer, ¿no? Hacia lo que llamamos las preguntas correctas sobre el tema de la Sagrada Escritura y a inducirlos en el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, nuestro diplomado va a tener tres momentos importantes. El primero será el diplomado del nivel inicial, un diplomado que es el que iremos a comenzar, Dios mediante, pronto, donde se pondrán todas las bases y se canalizarán todas sus preguntas hacia lo general, lo genérico y lo básico de la Sagrada Escritura, y también a un conocimiento de primera mano, muy fuerte, tampoco va a ser ahí brochazo, sino que va a tener un contenido muy importante. Ya explicaré la dinámica de cómo cada nivel va a tener sus momentos, ¿no? Entonces, el nivel inicial es fundamental, es un nivel de bases, de poner todas esas áreas, el conocimiento, también pedagógicas y metodológicas. Y después tenemos un diplomado de nivel intermedio para aquellos que ya haciendo este primer diplomado deseen continuar en profundizar y también en buscar la utilidad del mismo, utilidad en el sentido espiritual, pastoral y también de la vida. Entonces ya en ese diplomado iremos a adentrarnos a algunos textos concretos como tales, a leer e interpretar, a escudriñar la escritura con más herramientas, con esas bases que pusimos en el nivel inicial. Y un tercer momento, tercer nivel, el diplomado en el nivel superior, donde ya las personas que han hecho los dos primeros niveles pueden incluso hacer metodológicas y pedagógicas con todo lo que se ha aprendido, enfocado incluso a futuro, ¿no? A poder acompañar grupos de oración, grupos bíblicos, comunidades eclesiales de base, poder, digamos, ejercer, algunos ejercen un apostolado, son sacerdotes, seminaristas, religiosas, o si de pronto hay personas que pertenecen a movimientos misioneros de diferentes iglesias, puedan, por propia iniciativa, acompañar grupos y también, ¿por qué no?, crear grupos. Entonces, esos son como esos tres momentos del diplomado en 3 semestres distintos. Y ahora cada uno de ellos tiene la misma estructura como el que voy a explicar a continuación, el inicial, ¿no?
Nuestros diplomados, pensados como señor Andrés, con el padre Mario Botas y nuestro seminarista Julián Camilo Maturana, está enfocado en que cada nivel tenga los mismos tres componentes, vamos a llamarlos como tres ejes fundamentales que los van a ver en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3. Lo que pasa es que es como la perilla de una estufa, ¿no? Cuando usted pone en el primer nivel para precalentar, el nivel medio para cocinar un poco más y después el nivel superior para que esto nos salga bien, ¿no? Entonces, igual, cada nivel va a tener la misma estructura tripartita, porque nosotros pues siempre hemos, como trinitarios que somos y muy dados también a la numerología bíblica, pues estamos por ahí enfocando las cosas. ¿Cuáles son esas tres partes o tres ejes fundamentales de cada nivel? Pues vamos a dar un 50% de contenido, de conocimiento bíblico, contenido, pero contenido organizado, porque ustedes pueden entrar a la web y van a encontrar mucho contenido, van a encontrar muchos cursos bíblicos, van a encontrar información, pero una cosa es recibir la información, no dejarse uno bombardear por la información o buscarla uno sin una metodología que ordene esa información, sino que nosotros les vamos a entregar una información detallada, concisa, que les lleve a ustedes a inferir, sacar sus propias inferencias, a determinar qué conocimientos son los que debe dejar usted, ¿no? En esa primera parte o en cada uno de los niveles, y tener la mitad del diplomado, el 50% de teoría, de bases teóricas muy completas. Yo diría que en lo que se ha ido preparando, ustedes van a descubrir que sí van a tener conocimientos. Ahora también hay que memorizar cosas. No todo el tiempo usted va a tener el teléfono a la mano, la computadora a la mano. No en todo momento usted su oración quiere hacer ir a un recurso de contenido que necesite de la Sagrada Escritura, sino que usted mentalmente se estructuró y tiene su información bien estructurada en su mente y en su corazón. Entonces, el nivel, cualquiera de los tres niveles va a tener un 50% de contenido, pero contenido dosificado, estructurado y útil, práctico. El otro 25 y el otro 25 son las otras dos partes, ¿no? Va a ser para metodología y pedagogía. Entonces, en este primer nivel vamos a tener un 25% de herramientas metodológicas para escudriñar en la Sagrada Escritura, cómo leerla, cómo encontrar un versículo, un capítulo, cómo adentrarnos en los métodos que investigan o escudriñan la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, la parte metodológica es fundamental, porque aprendiendo ciertas metodologías de otros autores, de otras escuelas bíblicas y metodologías de avanzada, podemos nosotros mismos ir también elaborando nuestro propio método. La idea es que al final de los tres diplomados, de los tres niveles, cada persona pueda tener su método de investigación, de oración y de práctica en la Sagrada Escritura. Entonces, esa parte metodológica es fundamental, ya tendríamos un 75%. Y el otro 25% del diplomado es pedagogía bíblica. Recordemos que en Marcos capítulo 1, versículo 22 nos dice que nuestro Señor Jesucristo era un maestro con autoridad. Y esa autoridad se la daba pues precisamente su unión íntima con el Padre, su procedencia, su vida espiritual e integral en su humanidad, en su divinidad, pero también su conocimiento bíblico. Nuestro Señor es un gran conocedor de la Sagrada Escritura, ¿no? Y su metodología. Él dijo un día en Juan, cuando le contestó a Felipe, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el método, el camino. La verdad pues obedece al contenido y la vida, ahí viene la pedagogía. Entonces la pedagogía de Jesús y de los autores bíblicos y de los patriarcas, de los profetas, nos van a enseñar cositas bien interesantes, ¿no? Para nosotros también poder enseñar a otros. Un buen discípulo se convierte en un buen maestro. Y por lo tanto, entonces nuestro diplomado va a tener esos tres grandes ejes. Repito, contenido muy importante, dosificado, estructurado. Una metodología que me ayude a estructurarme también y a tener mi propio método. Y una pedagogía que me sirva para que lo pueda poner en práctica el diplomado. De esa manera ya explicaremos más adelante o con sus preguntas o si hemos entendido hasta ahí, explicaré cuál es el contenido de este primer nivel, cuál es la metodología de este primer nivel y cuál es la pedagogía de este primer nivel.
No sé, Monseñor Andrés, si he sido claro y conciso en explicar la estructura del nivel y de los 3 niveles. Perfecto, monseñor, muy, muy claro y entendible porque hay un gran problema entre más nivel académico, teológico y en Sagrada Escritura se alcanza, se vuelven muy técnicos y la mayoría de las personas se pierden en ese tecnicismo. Entonces, hemos tratado, y Monseñor, desde los dones que Dios le ha dado y la formación que él ha tenido, de proyectarle una forma más dinámica, una forma más orgánica, más fácil de entender y de comprender. Uno de los fuertes de este diplomado, o un plus, si lo queremos llamar así, es el énfasis en la espiritualidad. No nos sirve de nada llenarnos de conocimientos, de teorías, de conceptos, si no lo transportamos, lo materializamos en nuestro diario vivir. Y en eso entra la espiritualidad. Es un plus porque la mayoría de los diplomados en Sagrada Escritura o cursos en Sagrada Escritura, o aún en el ámbito académico universitario de seminarios, es poco lo que se trabaja la espiritualidad y la interiorización de la palabra del Señor. Y eso es clave, eso es fundamental para proyectarle en el diario vivir, no simplemente llenarnos de conceptos, racionamientos teológicos, sino cómo vamos a utilizar lo que Monseñor René nos hablaba, la metodología, lo que es el proceso de pedagogía para poderlo integrar en nuestro diario vivir. También se va a dar con un énfasis en crítica textual y en arqueología bíblica, pero desde el ámbito de la espiritualidad. Entonces, si alguno ya ha hecho algún diplomado, algún curso o ha estudiado Sagrada Escritura, la metodología, la forma en que se va a dictar es diferente, porque viene un componente de oración, de meditación y de práctica de la palabra del Señor. Porque si no lo llevamos a práctica como el mismo Jesús nos lo enseña, pues es un conocimiento que se vuelve letra muerta, solo atoserar, llenarnos de conceptos, de pensadores, de conceptos, modelos teológicos, que en realidad en el diario vivir, si no hacemos esa transferencia a nuestra realidad, no nos sirve. Entonces es importante que lo tengamos presente. Bueno, ustedes ya saben quién soy yo, pero sí me gustaría que Monseñor se vuelva a presentar su vademecum exorcístico también y pastoral y bueno, su hoja de vida, su hoja de ruta en la vida. También para que hablemos un poquito de el Padre Mario y bueno, ahí hay otros sacerdotes también de alto nivel que nos van a acompañar. Gracias. En este peregrinar de estos 3 niveles, básico, intermedio y avanzado del diplomado en Sagrada Escritura. Gracias, Monseñor. Mire que estoy muy, muy alegre ver que la gente nos está escuchando y preguntas como la de Rosa, por ejemplo. Muy interesante, ¿cuánto cuesta? O Erika, muy bueno eso, ¿no? Rocío González, Javier Mauricio están interesados y por eso vamos a ir ahondando un poco más en la explicación del diplomado. Así como están esos 3 niveles y cada nivel con esa estructura tripartita, pues vamos a tener 3 profesores, como decirlo así, fijos, los tres responsables de impartir estos conocimientos, de enseñar las metodologías y las pedagogías necesarias, como es Monseñor Andrés Tirado a la Cabeza, el padre Mario Botas desde Irlanda, es un gran personaje que también tenemos el tiempo de presentarles durante el diplomado, y mi persona. Pero eso no significa que los 3 seamos los únicos que estemos durante el diplomado. Dios mediante, pues iremos a invitar a otros biblistas, exégetas, personas que conocemos, que son muy amigos nuestros, que son del mundo católico en todos los aspectos, ¿no? Podemos incluso también desde el mundo protestante, que hay mucha exégesis bíblica y mucho estudio bíblico, a medida que vayamos profundizando en estos niveles, ¿no? Monseñor Andrés tiene amigos rabinos, profesores rabinos que él recibió de Sagrada Escritura, de igual manera mi persona, padre Mario Botas, ni se diga. Entonces, antes de presentarme, yo quisiera decir que Mario Botas, que no está esta noche con nosotros por motivo de horarios, porque en Irlanda ya está amaneciendo,
ya la luz del día nos despertó, como dice el canto. Entonces, él estará en su sueño. Pero Padre Mario Botas es un hombre de mucha oración, nació en Portugal, frontera con España, preparado en la Universidad Católica en París, un hombre de hecho de conocimiento técnico, profesor de Sagrada Escritura, conocedor de las lenguas bíblicas. Y entonces cada uno va a dar su aporte desde su realidad y su formación. Los tres somos personas muy maduras, pero también muy curtidas en el ministerio sacerdotal, y en el caso emocional es mi persona episcopal. Y como él dice, también en mi vida, ya voy a empezar a presentarme un poco, también he hecho mis pinitos como exorcista y liberador, también tengo esa vena de la sanación y liberación tan hermosa que Dios me fue dando a lo largo de mi ministerio sacerdotal. Pues, ¿quién es el padre René o Monseñor René Mansilla? Mi origen es colombiano, yo soy colombiano de nacimiento, nací en San Gil, Santander, pero mi vida la he vivido más afuera que dentro de mi país. Fui misionero de la congregación de los padres vicentinos, estudié con ellos 10 años de formación filosófica y teológica y pastoral. Estuve estudiando en Beirut, en el Líbano, muy devoto y fiel consagrado a San Charles Maclou, que está aquí a mis espaldas, y la Virgen del Perpetuo Socorro. Son mis amores, son mis devociones que me acercan a nuestro Señor Jesucristo. Y aprendiendo en esa espiritualidad de Oriente, del Medio Oriente, pues mi primer amor fue la Sagrada Escritura desde niño. Entonces, estar uno en tierra donde Jesús caminó, vivió y todo esto, me llevó a profundizar la Sagrada Escritura desde muy joven, en la formación sacerdotal. Este 6 de diciembre de este año 2023 cumplo 20 años de ordenado sacerdote y tengo 6 años de obispo en la congregación sacerdotal. Voy para el 6º año de obispo en la congregación. Bueno, la parte ministerial, afortunadamente yo digo, porque cada uno tiene una vocación, me he dedicado durante 23 años a la formación de sacerdotes, seminaristas, laicos, religiosas, jóvenes y niños. Entonces soy un educador de prácticamente que de vocación también, no solamente vocación sacerdotal, sino también pedagógica. Educador, que les cuento, pues actualmente soy vicerrector de un colegio aquí en Santo Domingo, un colegio muy grande, es un colegio emblemático del gobierno, colegio fiscal, donde llevo 8 años como autoridad del colegio, soy vicerrector de ese colegio, pero mi trabajo, mi centro, mi fuerte es la parte pastoral y espiritual de la congregación. Me formé en Sagrada Teología, soy egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana en Sagrada Teología como bachiller teológico. Eso es un título que se asemeja a una licencia eclesiástica o un estudio eclesiástico en teología. También soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, corazón tomista también, siguiendo los principios de Santo Tomás de Aquino. Me formé en literatura y lengua francesa en Beirut, en el Líbano, y después fui profundizando en estudios bíblicos, pastorales. Tengo mi maestría en Sagrada Teología y doctorado en Consejería Espiritual del Instituto San Andrés de México, los padres ortodoxos, muy agradecidos con Monseñor Andrés y con ellos. Precisamente tuve esa oportunidad durante pandemia de terminar el doctorado, como muchos aprovechando la virtualidad, ¿no? Soy máster universitario en lengua y literatura de la Universidad de La Rioja, España. Entonces, el tema de las lenguas, la lingüística y la literatura ha sido un fuerte en mi vida. Y bueno, doctor en Sagrada Teología y Sagrada Escritura de la Congregación Sacerdotal Internacional. Pero más que los títulos o los estudios, la experiencia en el campo de la formación. Durante 20 años he enseñado lo que es la Sagrada Escritura en cada uno de sus niveles y ha sido para mí más que la enseñanza, la investigación. Por ahí les compartiré algunos artículos de revistas indexadas sobre método interdisciplinar de estudio bíblico.
y otros escritos que pues por ahí uno tiene de vez en cuando escondidos, pero que sirven para algo, ¿no? Eso sería, monseñor. A mí está como que me apena decir tanta cosa de esas, pero no sé Pero qué más. Pero ayuda ayuda. para que la gente conozca quiénes somos los que estamos en el diplomado y que somos personas que hemos estudiado, nos hemos formado, que tenemos un criterio bien estructurado y que van a tener a la mano personas especializadas en el tema y que les podemos brindar una información lo más actualizada posible y de los últimos avances en las investigaciones, como lo decía Monseñor René, en Sagrada Escritura, en exégesis bíblica, en hermenéutica, en arqueología bíblica, en espiritualidad. Es importante también de que este diplomado está abierto a todo el que quiera, de todas las espiritualidades, religiones, concepciones filosóficas, personales. Obviamente hay una directriz porque somos de tradición católica, aunque no somos romanos. Ya lo hemos explicado varias veces en los en vivos, pero eso no niega la oportunidad a los que quieran entrar, siempre y cuando haya un respeto, se adhieran a los parámetros que vamos a utilizar en la proyección, en la presentación, en el desarrollo del diplomado de Sagrada Escritura. ¿Qué más podemos decirle a los que nos están escribiendo sobre el diplomado en Sagrada Escritura, Monseñor? Como una introducción para que ellos Un entiendan. abrebocas, Vamos a un estudiar. abrebocas. Sí, Una no, pues, breve. monseñor, yo estoy muy feliz de escucharle y estar en vivo con usted. La verdad que es por falta de tiempo. Les digo, monseñor Andrés me invita constantemente, pero así como estamos ahorita dedicados al diplomado, vivimos tanto él y yo muy ocupados en nuestras misiones y trabajos y todo, que coincidamos los dos es casi que cuando coincide el sol con la luna para un eclipse, ¿no? Pero estoy muy feliz de estar esta noche y ver gente de Santander como Yuli Santa María que me manda un saludo allá de la tierrita, qué lindo. O Julián Bedoya dice que más preparado que un yogur, hasta me hace sonrojar. O sea, ver el cariño y la acogida que estoy teniendo esta noche con usted, Monseñor, Dios se lo pague. Y a todos los que están aquí. Y bueno, como abrebocas, ¿qué les puedo decir? Verán, cuando uno toma una Biblia, yo tengo una experiencia muy linda de pequeño. Esta experiencia me la contó mi padre, que ya está en los cielos. Él falleció hace 4 años. Un hombre muy devoto de la Sagrada Escritura, muy devoto de los santos, de las novenas. Yo a donde voy cuento esta anécdota de mi papá, que es muy importante. Él rezaba mucho a San Judas. San Judas es un hombre, un personaje bíblico y especial. Hay una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Judas, y mi papá hacía la novena de él todos los días. Terminaba 9 días y continuaba y continuaba. Un amor, una devoción a ese santo que al final yo tomé esa novena y leí y decía una cosa que me impactó, ¿no? Todo aquel que es devoto de mí en vida, le acompañaré en el momento de su muerte, estaré con él en su muerte. Y mi padre muere el 28 de octubre, fiesta de San Judas Tadeo. Entonces a mí eso me impactó muchísimo en mi ministerio sacerdotal. Ya este 28 de octubre de este año cumplirá 4 años de fallecido. Y entonces, así como mi papá era un hombre muy de su devoción popular, él no tuvo la dicha de pisar quizás un seminario, una formación bíblica. Yo a veces pienso, mi papá, ¿cómo hubiera sido él estudiando Sagrada Escritura? Magnífico, es que ese hombre se expresaba de Dios de una manera que yo no he escuchado en personas que sin tener estudio lo hagan, ¿no? Y así como hay mucha gente que puede hablar de Dios con una propiedad, con un convencimiento. Yo decía, y mi papá, si tuviera ese curso bíblico, si tuviera algún acercamiento, una aproximación, alguno de los estudios que uno ha recibido, ¿qué personaje hubiera sido él explicando o investigando en la Sagrada Escritura? Entonces un día le pregunté, papá, ¿de dónde me viene a mí ese gusto por la palabra de Dios? ¿Por qué me ha gustado tanto? ¿No? Y él me dice, es que de niño, cuando mi mamá, alma bendita, o sea, la abuela, mamá de él, mi abuela, que ya falleció hace 24 años,
mi abuela Carolina le decía a mi papá, ¿no? Que este niño pues le gusta la Biblia, porque un día ella dejó cerca de mi cuna una Biblia con la que iba a orar ante el Santísimo y yo me la estaba comiendo. Y la tenía babiada y me comía los pedacitos de la escritura. Y yo le digo, ¿verdad, papá? ¿En serio? ¿No me está aquí cañando, metiendo cuento chino? Digo, no, señor, respete que eso es sagrado. O sea, la abuela lo vio, la abuela lo dijo y tiene que ponerle fe. Y de ahí de pronto, y resulta que en la misma Biblia hay ejemplos donde dice que es tan dulce como la miel, se come la palabra, pero también es amarga, es exquisita al paladar, pero es de un gran compromiso. Entonces, bueno, el gusto entra también por los sentidos, por los sentidos. La primera Biblia que yo tuve en mi adolescencia fue para ir precisamente a un grupo de oración, una Biblia Dios habla hoy de pasta anaranjada, hermosa. Y me encantaba esa Biblia más que por el contenido, por los dibujos, porque soy caricaturista. Entonces, me encantaban los dibujos de esa Biblia, esas caricaturas, esas siluetas, y yo las calcaba, después las aprendí a hacer, y ahí fui también introduciéndome un poco más, ¿no? Pero ya cuando estaba en el Líbano, en la ciudad de Biblos, en el lugar donde pues viene nuestro alfabeto y donde viene la palabra Biblia, yo dije, caramba, esta es una oportunidad de oro. Aquí, si mi padre no tuvo la oportunidad, yo tengo que tener esta oportunidad primera mano, pero no para mí, sino para después poderla compartir, darla a conocer. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Biblia, más que uno ir a aprender de ella o encontrarse con ella te busca. Está detrás de uno. Todos los que en estos momentos están escribiendo y están deseosos de hacer el diplomado, conocer más de ella, son personas que en alguna u otra manera la Biblia ha tenido que ver en sus vidas, les persigue, les atrae. Y entonces en el diplomado vamos a tener la oportunidad de saber por qué, cuál es el propósito de mi vida, cuál es el propósito de que la Biblia esté detrás de mí. Es que es un libro con pies, con patitas que va detrás tuyo. Es un libro que te atrae, es una fuente de poder, de inspiración. Ahora, sobre el mismo diplomado, en este introductorio, qué bueno cuando podamos tener nuestra propia Biblia y saber de dónde viene esa escritura que tengo en mis manos. ¿Cuántas clases de Biblias hay o existen? ¿Qué tipo de Biblia es la más recomendada para uno empezar a estudiar o empezar su vida espiritual? He estado leyendo una Biblia sin conocerla. Cuando uno coge un libro de recetas y no tiene ni idea de cómo preparar ese asunto, entonces ese libro es un libro obsoleto. ¿Cuántos en sus casas ahorita tienen su Biblia de una linda presentación, hermosa, grande, de edición de tener en sala abierta y amarilla en el Salmo 91? De lujo. De lujo. Y sin saber siquiera ese Salmo 91, si fue puesto en una Biblia así, o en qué códice, o en qué rollo de cuero animal venía ese Salmo y cuál era su estructura. Entonces, hay tantas cosas detrás de lo que hacemos y lo que la palabra de Dios nos persigue, que sería interesante darnos esta oportunidad que para ustedes y para nosotros va a ser muy importante, porque si nosotros, como decía alguien, estamos como un yogur preparados, pero si nadie nos come, perdón la expresión, ¿no? Si no somos capaces de darnos como ese yogur, entonces ¿para qué sirve? Se daña ese yogur. Yo que sirvo con tener esa cabeza ahí puesta en la Sagrada Escritura y no puedo compartir, ¿no? Entonces, ese sería un abreboca, monseñor, que les puedo dar, porque es que no quiero adentrarme a los temas, o sea, a los temas sería cuando estemos en el diplomado, ¿ah? O no sé, si quieren del Bueno, tema muy bien. hablamos, pero lo que digamos, señor, lo que digan ustedes. Bueno, claro que sí, monseñor René. En este momento están conectados personas en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Israel. Están conectados viendo este en vivo. Un Israel, saludo especial, saludos Israel. Hay especiales. varios Shalom. de Israel que piden oración, porque la Ok, situación allá no está tan fácil, pero bueno, ahí vamos pidiéndole al Señor. Importante es, en, hay algo que le pasa a muchísima gente y como sacerdotes, como ministros de Dios, nos los han comentado. Es más, en el diplomado que estamos haciendo de demonología, liberación, exorcismo, que ha sido genial, espectacular, ya lo estamos terminando, es la comprensión de la Sagrada Escritura. A veces cogemos la Sagrada Escritura y lo leemos como por leer una novela o por leerlo. Mira, y dice Liliana Rosari, desde Lima, Perú, en Argentina, Viviana
Tonietti, y por ahí están otros de Argentina también conectados, que cogen la Sagrada Escritura y lo leen, pero leyeron, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no sabemos, que desconocemos, que están también incrustadas en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la religión tiene un poder político, económico, histórico, religioso, social, que está impregnado hasta lo más profundo de los cimientos de la civilización. Y muchas cosas que no comprendemos se nos van a abrir y las vamos a entender tanto desde la parte antropológica, sociológica del ser, de la humanidad, de la civilización, de la sociedad moderna, como también de la Biblia, de la Sagrada Escritura, cómo se dan las cosas, cómo se dieron, el por qué, el para qué, el cómo. Ayer estaban fascinados y teníamos una pelea, una pugna en el diplomado, porque hablábamos de la serpiente del Edén, del paraíso. Entonces algunos decían, no, pero es que la serpiente era de esta forma, no, es que era de la otra, no, pero si hubiera pasado esto, si hubiera pasado lo otro, hasta que una de mis estudiantes más sobresalientes dijo, ¿y qué tal si Eva hubiera sufrido esquizofrenia? Y lo que tuvo fue una alucinación. Ah, eso es interesante, hay que mirar, hay que entrar a mirar desde la perspectiva de los pueblos y del escribiente, del que escribió, qué quería darnos a entender. Y muy importante porque ahí está Jesús, y Jesús es la salvación. Para comprender a Jesús tenemos que comprender la palabra del Señor. Pero si nadie nos la explica, si nadie nos la enseña, es muy difícil. Por nuestra forma de hacer las cosas no es fácil. Yo puedo entrar a un canal de YouTube, hay cientos donde explican ciertas cosas, me puedo descargar un libro, leerlo, pero realmente cuando no hay un maestro, no profesor, maestro, que enseñe como lo hacían los rabinos, como lo hacía Jesús con los apóstoles. Cuando Jesús enseñaba a todo el mundo cuando se reunía, de todos los estratos, de todos los niveles sociales, políticos, cosa que no se hacía frecuentemente, y en cualquier lugar. A él no le importaba si era en la barca o en el potrero o en las escalinatas de la sinagoga. Lo que a él le interesaba era dar el conocimiento de Dios. Y daba un conocimiento que era genérico o general a todos. Aunque en esos grupos iban fariseos, saduceos, maestros de la ley, levitas, personas de alto nivel teológico, pero iba la persona más humilde, más sencilla, y él cómo se adaptaba al medio y desarrollaba toda una teología para que la pudiera entender desde el más sabio hasta el más niño, sí, hasta el más ignorante, sin que perdiera calidad en su predicación. Pero yo al centro de los apóstoles, él les tenía una formación especial. Se reunían para que él les explicara realmente eso que él enseñaba a todos los demás. Entonces sí podemos hablar que hay un lenguaje, que hay un conocimiento que está encriptado en la Sagrada Escritura, que hay que desencriptarlo, hay que desenmarañarlo para que podamos nosotros comprender y entender. Porque a veces decimos, sí, yo leí la Biblia, Mateo 15:10, o yo me leí Lucas 20:25 y ya entendí. No, usted entendió lo que usted creyó entender, pero realmente eso tiene todo un significado, toda una teología, antropología, sociología, psicología, espiritualidad muy profundo que nos va a ayudar en el diario vivir. Entonces, ayer hablábamos de la serpiente. Entonces, ¿quién era la serpiente? Ah, no, es que tenía patas. Ah, no, es que tenía alas. No, es que era inteligente. No, es que era el Chucky, el demonio. No, es que era... Bueno, vamos a entrar a investigar la Sagrada Escritura. Todo ese mundo es un mundo inmenso, un mundo fascinante que nos va a ayudar a crecer. Con Monseñor hemos hablado de iniciar el diplomado ahorita en agosto. Vamos a ver las inscripciones, hay que llenar un formulario que yo se los envié a algunos, ya los había subido a las redes, más tarde lo vuelvo a subir. El seminarista Julián va a estar encargado de los datos y de la información,
para iniciarlo, si se puede, si logramos un grupo bien compacto para ahorita agosto. Inicios o mediados de agosto para que lo iniciemos. Cada nivel, estamos hablando de 3, 4 o hasta más tiempo, dependiendo de la evolución del conocimiento que se vaya desarrollando. Y hablamos de un precio porque esto es algo que nosotros lo pensamos muy bien para que fuera factible a muchas personas. Hay personas que no tienen la posibilidad y entendemos, pero si lo comparamos por el tiempo, la calidad el estudio que se lleva a realizarlo, la metodología, la forma de presentarlo, pues es muy económico, porque un diplomado en Sagrada Escritura ustedes pueden buscar en seminarios, tanto católicos como protestantes, universidades, institutos, por nivel, si lo queremos llamar de esa forma, o semestre o trimestral en algunos lugares, no baja de 2 millones, 1.500.000, por bajito 1 millón, por bajito 1 millón. Nosotros llegamos a un acuerdo que van a ser 480.000 pesos colombianos, moneda colombiana, que eso es más o menos ciento algo de dólares más o menos al cambio. En lo cual pues va a venir todo lo que es el conocimiento, las clases, los materiales, todo el proceso que se va a desarrollar. Pues yo sé que hay algunos que por la situación les queda muy difícil, vamos a hacer la forma de que mensualmente puedan hacer sus aportes para que no tengan que decir, uy, es que tengo que sacar los 480 y pagarlos de una vez, pero podemos hablar de mensualidades, porque la idea es ayudarnos para que el conocimiento no solo se quede en nosotros, sino que se extienda, como Monseñor René nos lo comentó. Entonces, pueden ustedes comparar, ustedes pueden mirar la calidad de los profesores que vamos a estar en el diplomado y el contenido que se les va a dar. A otros contenidos, obviamente, otros programas que hay de Sagrada Escritura en universidades, en seminarios, en varios lugares. Hay algunos que son gratuitos, cursos bíblicos, pero ya un diplomado tiene una envergadura más grande y no tiene la misma calidad de la que es ya algo más profesional como lo estamos nosotros presentando. Entonces es importante mirarlo, entenderlo, que mensualmente pueden hacer su aporte y no les va a quedar tan pesado. Nosotros que yo personalmente he invertido bastante en mi formación, también Monseñor René, pues para nosotros hemos realizado diplomados costosísimos, hemos viajado a formarnos, hemos pagado mucho de nuestra formación y decir, hagámoslo lo más flexible para que la gente pueda hacerlo, para que no sea una talanquera, decir, no, es que no cuento total con todos los recursos, entonces lo podemos hacer mensualmente financiado, podemos dar esa opción para poderles ayudar. Es lo que nosotros podemos hacer porque hay gastos en la plataforma, porque tenemos que utilizar una plataforma, el tiempo de los profesores que estamos dictando el diplomado, también toda la asesoría, la tutoría, todo el proceso es de tiempo, que podríamos nosotros utilizarlo en otras actividades que nos pueden generar más recursos, pero por el propósito también misionero que tiene la congregación, lo hemos decidido organizar de esa forma para que ustedes puedan, obviamente deben de hacer un esfuerzo, pero a comparación y con la calidad de que se les va a dar, pues tienen unas diferencias muy grandes. Los tres somos a nivel internacional rankeados en Sagrada Escritura. Es muy importante que lo tengan presente. Monseñor René, el padre Mario Botas, que es catedrático de varias universidades en Europa, y el tipo es una pepa, más preparado que un yogur, dicen por ahí. Entonces, y los otros sacerdotes que nos van a acompañar supremamente preparados y con el don de gente.
No simplemente voy y dicto una clase y ya, sino que buscamos trascender para que las personas puedan buscar un crecimiento espiritual. ¿Algo más que nos quiera comentar, Monseñor? ¿Alguna de las preguntas del chat Sí, que del le chat. llame la atención? Bueno, me llamó la atención que también hay gente de Venezuela, que un cariño y un abrazo fraterno para los hermanos venezolanos y de Ecuador. He encontrado a Carla de Santo Domingo. Carla, no te conozco, pero ya nos iremos a poner en contacto. Gracias por tu saludo. Una paisana que de esta ciudad que está aquí conectada con nosotros esta noche. Las preguntas van orientadas, Monseñor, veo a cuánto tiempo, la duración. Yo diría que el tiempo es de Dios y el tiempo es perfecto. Es una respuesta desde la misma Sagrada Escritura, pero también tenemos un esquema en la seriedad del diplomado que es bien importante. Todo diplomado debe tener unos créditos, debe tener unos tiempos específicos. Nosotros nos vamos a manejar con 96 horas para cada nivel. O sea que este primer diplomado, el diplomado inicial, ¿no? El diplomado para Dummies en Sagrada Escritura va a tener 96 horas, de las cuales 48 serán para contenido, ¿no? Las otras 96 será para metodología y pedagogía, más o menos unas 24 horas de metodología, 24 de pedagogía y lo que es introductorio, inclusivo. Entonces vamos a manejarnos de esa manera. ¿Cómo será? Pues 3 horas diarias, un día a la semana para que todos los que trabajan, porque Monseñor habló de unas facilidades bien importantes y enfatizo en eso, ¿no? Las facilidades económicas, porque de todas maneras estos recursos son necesarios, pero también están las facilidades para el tiempo, para que todos que trabajamos podamos sacar ese espacio. A Monseñor en persona nos ha pasado en muchos cursos que a veces llegamos, no, son 2 horas, pero nos tienen hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana en preguntas y respuestas. Entonces, pues en ese sentido también somos un poco muy amplios, pero también habrán unas horas de ejercicio personal, de trabajo. Ustedes van a completar cierto número de horas realizando unos talleres, unas tareas. Voy a ponerles un ejemplo como otro abrebocas más, ¿no? Voy a la parte pedagógica de este primer diplomado. En este primer diplomado, en la parte pedagógica, vamos a aprender a orar con la Sagrada Escritura y vamos a hacer unos pequeños talleres de evaluación, a aprender a hacer la lección divina. Y entonces eso implica de mi parte no solamente investigación, sino sacar tiempo para orar con la Biblia. Y ese tiempo se cuenta como parte del diplomado. Entonces, si yo en este primer nivel aprendí a orar con la Biblia y puse en práctica la teoría que vi en las primeras 46 horas o 48 horas, ¿no? Y después puse en práctica la metodología, la exégesis del método que nos van a enseñar en esta parte del inicial, pues seré fluido en mi oración, en esa espiritualidad. Entonces, el tiempo es relativo en cierta medida, pero también aquí es estructurado en función del diplomado. Entonces, es muy serio también. Que si yo hice las primeras horas y no me gustó o de pronto no me siento, entonces piénselo bien. Pero yo sé que les va a gustar. Salvemos las semanales del diplomado, salvemos las horas de estudio que vamos a dejar para las tareitas y verá que se hace fácil el diplomado. Esas como las preguntas más generales, ¿no? Hay otras preguntas sobre si va a haber erosión el volcán, hay otras preguntas de la parte de... le envío el formulario para quienes hacen la inscripción. Sí, Monseñor Andrés lo va a subir a las redes sociales, lo vamos a compartir nosotros también en las nuestras. Seminarista que está captando la información, él va a hacer el discernimiento de quienes van a seguir, van a hacer el diplomado, quienes de pronto solamente quieren informarse, escríbanos, no hay ningún problema, llenen sus formularios, que Monseñor Andrés en esto tiene mucha experiencia y lo sabe guiar. El grupo que tenemos en el diplomado de Sagrada Escritura, digo tenemos que este año me invitaron a ese diplomado y nos ha ido súper bien, estoy contento con ese diplomado, es un grupo muy grande, muy heterogéneo y también que se ha mantenido constante en el diplomado. Yo quiero lo mismo para este diplomado, Monseñor, que haya esa constancia. No sé si me he explicado bien. Sí, diplomado de demonología, liberación y exorcismo. Sí. Bueno, es importante, ¿quiénes pueden hacer el diplomado? Me preguntan, ¿mujeres pueden hacer el diplomado? Claro que sí. Claro. Es muy importante la colaboración, el estudio, la aportación de la mujer, tanto
para la congregación como en el diplomado en Sagrada Escritura. Que sepan leer y escribir, muy importante. Que tengan una idea de cómo entrar a una reunión virtual, por ejemplo. Que si vamos a enviar un link por Google Meet, puedan entrar a verla. Eso es algo muy fácil para que puedan participar y estar y ver en la clase. Que sepa leer, escribir. No es que sea fundamental, que sea profesional o que tenga estudios superiores, porque está diseñado el diplomado de Sagrada Escritura desde lo más básico hasta lo más específico. Entonces, por eso son 3 niveles: básico, intermedio y avanzado, donde nosotros les vamos a dar las herramientas para que ustedes puedan aprender desde cero hasta que lleguen a manejar un buen nivel teológico y un buen nivel en Sagrada Escritura. Entonces, no es, es que yo necesito saber griego, es que necesito saber hebreo, que son las lenguas originales de la Sagrada Escritura, que vamos a ver sus raíces, por ejemplo, para entender ciertos modismos, para entender cierta gramática, ciertos lenguajes que habla la Sagrada Escritura, pero no es necesario que usted tenga ya estudios de teología o de Sagrada Escritura. Si los tiene, maravilloso. Si no los tiene, los va a aprender de una forma básica, sencilla, interactiva, donde ustedes puedan preguntar libremente, aportar libremente y que todos nos podamos apoyar en este proceso de crecimiento de la Sagrada Escritura. Entonces, es tener la disposición, llenar el formulario, que lo vamos a subir ahorita a las redes. Vamos a hacer una charla de introducción para que los que ya se hayan inscrito, para todas esas preguntas más técnicas, poderlas contestar en ese 15-20 minutos de introducción, y ya ahí sí, con los que queden, iniciamos, empiezan con el pago de la primera cuota, si lo podemos llamar de esa forma, el primer abono al diplomado, e iniciamos en agosto, todos los jueves, de 8 de la noche a 10, 11, a veces hemos terminado a las 12 con Monseñor René, porque son 2 horas, 2 horas y media de clase, pero las preguntas es 1 hora más, porque van a ver cómo empieza a fluir esos pensamientos, esas conexiones neuronales, y empiezan a surgir muchas ideas y muchos pensamientos que son muy importantes, muchas incógnitas que juntos vamos a poder buscar solucionar. Ahí la Sagrada Escritura es muy, muy apasionante y muy profunda, y podemos durar muchos años estudiándola, pero la idea es que a través de estos 3 niveles, por lo menos una comprensión básica de teología, una comprensión básica en el manejo de la Sagrada Escritura, lo puedan tener, tengan las herramientas para que ustedes pues vaya haciendo su propia investigación y vaya creciendo. Entonces va a ser algo novedoso, va a ser algo muy bello, que todos están invitados a hacerlo. Si están en otros países y hay otros horarios, como nos pasó en el diplomado de monología, liberación y exorcismo, no hay problema. Si se pueden conectar a esa hora, muy bien, y si no, ven diferido las clases y hacen los trabajos en horarios diferidos, ahí va a estar encargado Julián, el seminarista Julián Maturana, que va a estar pendiente de esa asesoría, esa tutoría, y de cómo irlos llevando para que no se sientan como excluidos por no estar en todas las clases o en todas las actividades. Entonces damos muchas facilidades, como lo habla Monseñor René, para que nuestro deseo de aprender y conocer y profundizar en la Sagrada Escritura se pueda llevar a cabo y sea de gran éxito. ¿Alguna pregunta más que quieran escribir? La pueden escribir sobre específicamente el diplomado de Sagrada Escritura. Monseñor, ¿algo más para agregar?
Bueno, decirles que las oportunidades se dan maravillosas en estos momentos tan especiales. Quizás fue la hora, fue el momento, como decíamos, Monseñor Andrés tenía hace muchos años esta idea. Yo también tenía una idea algo así pensada, pero a veces no tienen los coequiperos. Y Dios junta a las personas, las reúne como a los apóstoles, ¿no? Y nos ha reunido para esta experiencia. Igual va a reunir un grupo. Yo sé que el diplomado va a ser un buen grupo maravilloso. Incluso hay personas que están preguntando si la inscripción tiene precio. La inscripción no tiene precio, el diplomado sí. Y más que un precio, estamos hablando de una colaboración que nosotros nos movemos en un ambiente espiritual. Lo que se hace en el mundo espiritual tiene su repercusión en el material y viceversa. Entonces, es un granito de arena que vamos a aportar para poder sostener no solamente esto, sino otras actividades de la congregación y hacer pues a futuro los otros niveles, ¿no? Porque el éxito del primer nivel nos va a llevar a los niveles que siguen. Eh, Muchas veces en estas experiencias de diplomados, uno también conoce amistades o genera encuentros con personas y encuentra personas que le ayudan a uno o uno puede ayudar en su camino. Yo, por ejemplo, que dicen, estoy en proceso como señor Andrés y me gustaría estudiarlo después de hacer los ejercicios o el proceso que Monseñor me mandó. Claro que sí. Y así van a encontrar personas que al diplomado van a compartir con nosotros otro tipo de experiencias. La Sagrada Escritura se escribe así. Fueron encuentros entre personas con necesidades concretas, con más que una química, hablemos de una espiritualidad profunda y lazos profundos que les unían y se encontraron en el camino almas no gemelas, sino almas deseosas de Dios que fueron creando redes. Justamente ayer celebraron la Eucaristía a las 7 de la noche, todos los jueves celebra la Eucaristía a esa hora y después viene el diplomado y una persona desde Argentina que nos sigue en nuestras Eucaristías recibió un milagro de Dios en el momento de la Santa Eucaristía. Y cada me ha dado testimonio y hoy me ha dado gracias y gloria a Dios. Y bueno, yo digo, bendito, alabado sea el Señor. A veces uno en una reunión como esta, en un encuentro de una formación, también se suceden cosas inesperadas y todo lo que nos pasa a los hijos de Dios es para el bien, para nuestro bien, lo dice la Sagrada Escritura. No necesariamente tenemos que aprender los textos bíblicos de memoria. Yo tengo una gran virtud que Dios me regaló de memorizar los textos, pero con los años también uno se va quedando, ¿no? Y se le van olvidando. Pero ahí donde ustedes van a ser los que van a seguir nuestras huellas. Yo sé que de aquí va a salir gente que va a decir, no, yo tengo que profundizar en Biblia. Con que de todos los que estén en el diplomado, uno se dedique a pensar o si quiere decir, tengo que ir incluso a Israel a hacer un estudio más profundo, bendito sea Dios. Entonces, esto es una oportunidad maravillosa para todos. Y me incluyo, nos incluimos nosotros los que estamos al frente de esta formación. Sí, Monseñor René. Un saludo al Padre Ángel Carreño, gran ministro de Dios que está conectado en este momento, que también nos va a ayudar en alguna clase. Él es especializado en psicología y también tiene un testimonio de vida muy bonito y una formación teológica muy bien estructurada y nos va a estar colaborando también. Hay varios de la congregación que ellos van a ir conociendo poco a poco. Adelaida Correa, una pregunta. Si una persona desea tomar el diplomado, pero se sospecha que está contaminado, ¿lo puede hacer el diplomado? Sí, este curso de Sagrada Escritura, este diplomado de Sagrada Escritura, toda persona lo puede hacer. Tenga el Chucky encima, no tenga el Chucky encima, le estén trabajando, no le estén trabajando, eh, sea persona que haya terminado el bachillerato o no lo haya terminado, con simplemente la voluntad, el saber escribir, leer, manejar por lo menos su celular, que pueda entrar desde ahí, como lo estamos haciendo en el diplomado de demonología, liberación, exorcismo. Hay varios que entran desde su celular porque no tienen un portátil o no tienen un computador de escritorio, pero eso no ha sido una limitación para que ellos puedan aprender y puedan interactuar en las clases del diplomado de demonología, liberación, exorcismo. Ahora, este diplomado en Sagrada Escritura es mucho más amplio y que llega a muchísimas más personas porque es para todos. Es muy importante tenerlo presente.
De pronto ya los cursos que yo doy, los diplomados que yo doy, son más específicos, son temas más puntuales. Por ejemplo, el de iluminología, que queremos hacerlo más adelante, o de rompimiento de cadenas genealógicas, o bueno, hay muchos temas que ya son como muy específicos para una población específica, pero la Sagrada Escritura debe ser y es para todo el mundo, porque todos tenemos que interactuar en este mundo y el propósito de Dios es que nos salvemos. Y para salvarnos tenemos que conocer la palabra del Señor. Y para conocer la palabra del Señor tenemos que estudiarla. Y qué más que con este grupo de profesores tan bien preparados en el ámbito tanto espiritual, no solo académico, pero también académico e intelectual. O sea, están las dos confluencias que convergen para traer un diplomado muy especial de Sagrada Escritura. Yo les he dicho muchas veces que yo soy un hombre de fe y un hombre de ciencia, un hombre de ciencia y un hombre de fe. El mismo patrón de pensamiento lo tiene Monseñor René y el padre Mario y muchos de la congregación. Y eso nos ha ayudado a abrirnos a muchos espacios en los cuales nos ha permitido interactuar con muchas personas, de muchas líneas de pensamiento, de muchos estilos teológicos, de mucha experiencia en muchas áreas, y hemos enriquecido lo que es ese conocimiento que queremos darlo a ustedes. Bueno, llevamos Monseñor, 1 hora, minutos. permítame contestarle algo a Ronald Garzón, que ha escrito, Eso, gracias. Sí, él pregunta sobre repercusiones en el mundo material de esta enseñanza bíblica, si repercusiones positivas o negativas. Poco parecida a la otra pregunta que Monseñor leyó, pero esta me genera una inquietud muy interesante. Ronald, todo lo que nosotros hagamos en el mundo material tiene su repercusión en el espiritual y viceversa. Eso lo hemos clarificado y lo hemos dicho aquí hoy también. Pero vamos a pensar más que en positivo y negativo, vamos a hablar en crecimiento. La primera repercusión es el cambio. Vamos a tener un cambio muy grande, especial. Quien lee la palabra de Dios aprende a vivir conforme a la palabra de Dios. Y entonces la vida le empieza a cambiar para bien. Más que positivo o negativo, los cambios son para bien y para progresar. Son 47 años de vida que tengo, no me da pena decirlo, que ya voy para los 50, medio siglo, pero esta vida acompañada, sí, pero acompañada por la palabra de Dios ha sido maravillosa, de muchas bendiciones. Y cada vez que yo me adentro, por ejemplo, en la exégesis, los textos bíblicos, por ejemplo, demandan a veces un versículo de X evangelio del Antiguo Testamento, demandan tiempo, estudio, tratados y libros, en fin. Pero cuando llega al núcleo del mensaje y descubre que ese mensaje implica y que ese mensaje trae para ti una consecuencia espiritual, se siente uno satisfecho, gozoso en el Espíritu Santo. Y hay una consecuencia maravillosa, es abrirnos a la vida del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el autor de toda escritura, y con ese mismo Espíritu con que se escribe, con ese mismo Espíritu se lee. Entonces, la otra consecuencia positiva es ir creciendo espiritualmente y un cambio de vida en nuestra actitud. Eso sería, Ronald. Negativas, que quizás de pronto el tiempo no te va a alcanzar, hermanos, y vamos a hablar en términos negativos, porque vas a estar tan entregado a las cosas de Dios y al conocimiento de la palabra de Dios, que uno empieza a dejar otros hábitos, otras cosas, y el tiempo no le va a alcanzar. Sí, eso me ocurre. Muy bien. Ya en la parte práctica, el conocer la Sagrada Escritura nos permite avanzar en la salud, en el progreso, en lo sentimental, en lo familiar, en lo económico, en lo espiritual. Lo que pasa es que nosotros lo vemos muy abstracto, la teología y la Sagrada Escritura, pero cuando nosotros la hacemos práctica, y se lo digo con este ejemplo y con eso se lo digo todo, los judíos
Ustedes sí se han dado cuenta por qué los judíos tienen una forma de actuar y de pensar en la cuales los llevan al éxito familiar, personal, económico, social, intelectual, porque ellos no solo toman la Torá, la Taná, la Sagrada Escritura como algo abstracto o algo simplemente de un análisis literario o intelectual, sino que ellos cogen eso abstracto y lo materializan en el día a día. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar en la Sagrada Escritura muchas recomendaciones que si usted las toma y las pone en práctica, va a ser próspero. Próspero en lo espiritual, próspero en lo intelectual, próspero en la familiar, próspero en la salud. Ah, pero es que ¿dónde aparece lo de la salud? Hay muchas recomendaciones donde está la Sagrada Escritura que habla de la salud espiritual. Hablemoslo de la salud como la salud física, de liberación, de protección, en lo espiritual y en lo material, en las finanzas, en las relaciones de pareja, en las relaciones de los hijos, en las relaciones laborales. Entonces nosotros lo vemos como externo a esta realidad, pero no, cuando usted aplica lo que está en la Sagrada Escritura, usted va a ver que las cosas van a empezar a mejorar y usted va a ser más óptimo y va a tener más éxito. Por eso quiero que lo piensen un poquito, cómo podríamos implementar el mensaje de la Sagrada Escritura para todos esos ámbitos, pero el más importante es el conocimiento para llegar a Jesucristo y por ende a la salvación. Ese es el primer objetivo más importante del conocimiento de la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros no entendemos las cosas, cuando no investigamos, cuando no vamos a profundidad, no entendemos el por qué. Y el ser humano se mueve es por el por qué. Cuando usted va a hacer algo, usted siempre se pregunta, bueno, ¿yo por qué voy a hacer esa vaina si yo no le veo lógica, no le veo sentido? Cuando vemos que tiene una lógica, un sentido, una organización, un por qué, un para qué, un cómo, entonces nosotros decimos, pero es que ya ahora sí entiendo, ahora sí lo hago como debo de hacerlo, porque nosotros somos muy cerrados en nuestra mente a que si no le veo importancia, entonces no lo hago. Pero es que tenemos que hacerlo para encontrarle esa importancia. Muy importante. Para finalizar, Monseñor René, bueno, hay varias preguntas que me están haciendo. Voy a contestar dos nomás, y en otro en vivo las hablaremos el resto. Primero, el perrito Wilson, seguimos orando por él. Yo la vez pasada, ¿cuándo fue eso? El lunes, este lunes hablamos en el grupo de oración que me preguntaban por él. Yo lo veo muy lejos y yo lo veo caminando. Yo no lo veo tan grave, no lo veo tampoco súper bien, pero no lo veo que ya se esté muriendo. Ahora, si los que lo están buscando se cansan porque es agotador en todo sentido, pues le dejamos en las manos del Señor a Wilson. ¿Qué pedimos? Que aparezca. Es lo que más queremos. Y no solo a él, sino muchos animalitos que andan perdidos o que los han botado a las calles o que los han abandonado o que no les importa si viven o mueren. No estamos hablando solo, no nos centremos solo en Wilson como el héroe que lo es, sino de todos los demás seres de la creación que son importantes y que el Señor nos dejó bajo su cuidado. El volcán del Ruiz, lo que yo siempre he visto y siempre se los he comentado es que yo lo he visto haciendo erupción. Que haya bajado, bendito sea el Señor. Que llegue un momento que se congele y no vuelva a su actividad, mucho mejor. Pero lo que yo he visto y se los he comentado y así ha sucedido es que el volcán ha tenido movimientos y no solo ese volcán sino otros. Entonces esperemos en las manos del Señor, porque estas dos preguntas son muy reiterativas en el chat de hoy, por eso las contesto. Pero ya llevamos 1 hora 20 minutos, yo estoy un poquito enfermito, Monseñor René también tiene sus actividades para mañana. Me gustaría, Monseñor René, alguna frase, algún comentario corto para sintetizar de lo que se habló y ya para ir al en vivo, por favor. Bueno, dos textos bíblicos muy lindos para todos. El primero
En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa frase, ese versículo bíblico va sintetizando mucho de lo que tenemos aquí. Es a la palabra de Dios, es a Dios mismo a quien queremos buscar, es su palabra la que nos está buscando a nosotros y buscamos esa vida eterna. Nadie más tiene esas palabras. Monseñor Andrés, en sus palabras tan maravillosas y hermosas, las mías, quizás las de otros, nos consuelan, nos animan, nos ayudan en nuestros problemas, pero las palabras que tienen vida eterna son las de Dios. Y entonces todos las buscamos y qué bonito en este diplomado poder aprender a buscar esas palabras que nos van a dar la vida eterna. Y otro texto bíblico también maravilloso, Lucas capítulo 7, versículo 7, dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando Jesús fue a curar, ¿no?, a una persona y a distancia pues le piden la sanación de este enfermo. Señor, no tienes que ir a mi casa, solamente una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces la palabra de Dios nos da sanidad, nos da vida y yo le pido a Dios en esta noche para todos nosotros, para los enfermos, para los que están en nuestros hogares, para aquellos que van después a ver esta transmisión, que esa palabra sanadora de Dios llegue también para todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Monseñor Andrés, y nos vemos en el diplomado, si no antes, y Claro que sí, Monseñor. Una oración para finalizar, por favor. con mucho gusto. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Bendícenos, Señor, en esta noche, guarda nuestros pasos, sé vigilante de nuestros sueños, tengamos un descanso reparador, un despertar lleno de alegría y de fe, para poder encontrar a nuestros seres queridos con nuestra mirada, tocarlos con nuestros brazos, poder ayudar al prójimo y servirte a ti. Y derrama tus bendiciones sobre nosotros hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Bueno, una feliz noche a todos, un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes confiando en el Señor en el grupo de oración de liberación. Muchos éxitos, muchas gracias, Monseñor Mucho René, gusto. por acompañarnos, tener una charla tan amena y tan profunda sobre la Sagrada Escritura. Y a todos los invitamos a que se agreguen, inicien este diplomado de Sagrada Escritura que va a ser transformador, maravilloso. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Sé que hay muchas preguntas, pero en el transcurso de los días vamos viendo la oportunidad de hacer otro en vivo para hablar y contestar sobre estas preguntas que son importantes. Una feliz noche, bendiciones para Gracias, todos. Monseñor, gracias a todos, bendiciones.